El evangelismo, como hemos hablado muchas veces, es aquello que está en el corazón de Dios, porque es lo que, de alguna forma, Dios ha preparado desde el comienzo de los tiempos. Dios ha creado al hombre y a la mujer. Dios, a pesar de su pecado y de su caída, los ha restaurado por medio de un pacto, y ese pacto tiene ese, digamos que ese colofón final en la obra de Jesucristo. Todo el Antiguo Testamento, todo ese antiguo pacto miraba hacia Jesucristo, y en el momento en que culmina esa obra en la cruz, consumado es, y resucita a los 3 días de la muerte, digamos que esa obra ya está realizada. Y podemos decir que ya estamos en el final de los tiempos. Ya estamos en ese escatón, en ese final en el cual estamos esperando la promesa, que es la segunda llegada de Cristo. Pero mientras que esperamos, la promesa de la segunda venida, de la venida final, mientras que estamos mirando al cielo, por así decirlo, tenemos que esperar de una forma activa, haciendo aquello que está en el corazón de Dios, salvando aquellas almas que se están perdiendo, aquellas almas que están siendo condenadas o que lo están condenadas al infierno, aquellas personas que sufren en el mundo. Porque si Dios se regocija de que nosotros hayamos podido conocer a Cristo y estar con Él, de esa misma forma también Él se regocija con que otras personas puedan conocerle y estar a su lado. La parábola del hijo pródigo es la parábola de aquellos que se marchan y vuelven con la felicidad del padre a pesar de las circunstancias, a pesar del pasado, a pesar de los actos del hijo. De la misma manera, Dios está esperando la llegada de esas personas que vuelvan a estar con Él, que vuelvan a su regazo, y que puedan experimentar la gracia de estar con el Padre. La naturaleza del evangelismo vamos a verlo, y vamos a comenzar en Hechos capítulo 9. Vamos a leer esos versículos. Si podemos leerlo aquí en la pantalla, está bien. Si tenéis que acudir a vuestra Biblia en mano, pues también lo podéis hacer. Hechos capítulo 9, versículos del 10 al 16. Hechos 9, del 10 al 16, dice así la palabra de Dios. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, de Tarso, porque he aquí, él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes, para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Esto es un acto de evangelismo típico, es un acto de evangelismo normal, cotidiano, con sus partes únicas también, pero a grandes rasgos nos damos cuenta de que hay una persona que tiene en su corazón compartir el Evangelio. Ananías, Dios le guía hacia una persona con un pasado complicado, difícil, una persona a la que Ananías no se hubiese querido acercar realmente, pero él obedece el corazón de Dios, le comparte el Evangelio, y luego vemos el resultado y ya todos lo conocemos. ¿Por qué? Porque Dios tiene que llamar a sus discípulos, a sus obreros, para que levanten más discípulos. Aquí está Pablo, que se levanta como aquel instrumento escogido que lleva el nombre de Dios en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, el pueblo judío. Esto es el evangelismo: encontrar a las personas que están en el campo, que ellos a su vez se levantarán, como este Pablo, o sea, haciendo discípulos en todos los campos. Al final, si os dais cuenta, los discípulos que hace Pablo son a su misma vez discípulos que llegan de la obra de Ananías.
Si Ananías no predica el Evangelio a Pablo, no le transmite la palabra y no invierte ese tiempo y esa molestia con él, Pablo, bueno, seguramente Dios lo hubiera hecho de otra forma, pero utilizando un poco este argumento, Pablo no hubiese conocido el Evangelio y por tanto toda su obra misionera se hubiese perdido. No conocemos realmente a las personas que tenemos detrás, que tenemos alrededor, desconocidos a los que podemos encontrarnos en la calle, caminando, paseando, pero alrededor nuestra habrá personas que sean obreros y discípulos del evangelismo. Y yo no sé quién sí y quién no. Por eso necesito, como Ananías, recibir la guía de Dios y estar siempre dispuesto para entregar el mensaje del evangelio. En primer lugar, tenemos el primer punto es centralizar. Lo que tenemos que compartir es el Evangelio. Y el Evangelio es que Jesús es el Cristo. De hecho, esa es la palabra. Evangelio, buenas noticias, buenas nuevas, algo, es un mensaje bueno, necesario para ser expresado. ¿Cuál es el mensaje? Que Jesús es el Cristo. Y lo hemos hablado más veces. El momento en el que Pablo entiende y comprende que el Mesías que él conoce por su buen estudio y por el conocimiento que tiene del Antiguo Testamento, entiende que es el Cristo, aquel que él ha investigado para perseguirle, no solamente a él, sino a todo su movimiento, y lo une y comprende que efectivamente ese Jesús es el Mesías, encontramos una vida restaurada. Y no solamente una vida restaurada, sino una vida dedicada para la transmisión del Evangelio. Que Jesús es el Cristo es la respuesta para la vida de las personas. Es su respuesta. Cuando la gente en el campo puede llegar a entender esto, va a darse cuenta de que es la paz absoluta para ellos. Como dice Juan 14:26, es la paz que Dios nos da, no como el mundo nos la da. Es una paz verdadera, absoluta. ¿La paz del mundo cuál es? Ten buena economía, ten un buen hogar, ten un buen carro, eh, ten muchas cosas. Pero nada de eso es una respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Es la paz de que Dios está con nosotros. El pastor Antonio, el sábado anterior, bautizó a un grupo de personas. Y entre ese grupo de personas había una parejita joven. Pues ese chico que vive con su mamá y no sé quién más, por fin habían salido de un lugar muy incómodo en el que estaban viviendo y estaban pudiendo rentar un apartamento para ellos solos. Después de años, ellos son de Perú, han llegado a España y bueno, ya conocéis la vida de la inmigración. Por fin tienen un lugar más cómodo para vivir. ¿Qué sucede? Pues el otro día la casa se incendia. Lo han perdido todo. Todo lo material lo han perdido, a excepción de la ropa que llevaban y poco más. Todo lo han perdido. ¿Qué quiere decir esto? Que la paz del mundo, lo que a mí me hace sentir bien y me hace sentir seguro, lo puedo perder en cualquier momento. Sin embargo, la paz que Dios me da, lo que Dios hace y obra en mi vida, es absoluto y es eterno. Realmente, la paz de Dios no existe en el mundo. Solamente existe en Dios. Y la única forma para poder alcanzar esa paz es a través de Jesucristo. Cuando nos encontremos a personas que estén pasando por una mala circunstancia, miedo, inseguridad, temor, necesitan la paz del Evangelio. No necesitan un abrazo, no necesitan unas palabras de ánimo, que les puede venir bien, pero al final lo que de verdad va a cambiar su vida es tener la paz del Evangelio. En segundo lugar, hay que entrenar. ¿Por qué? Porque tenemos que profundizar en la esencia de la fe, que es solo el Evangelio. Cuando yo dejo de entrenar y yo no entreno correctamente a los obreros en la iglesia y en el campo, se acaban acomodando, acaban de alguna forma volviendo a esa búsqueda de la paz del mundo, empiezan a acomodarse en su día a día y en sus labores
y dejan de experimentar el Evangelio. Y esto es así. Cuando yo dejo de estar en ese entrenamiento, en esa constancia, en ese profundizar, en esa concentración dentro de la palabra y del Evangelio, mi tendencia es alejarme. Esto es una realidad. Cuando una persona empieza a dejar de asistir a la iglesia, lo más normal es que peore la circunstancia. Es decir, no es, ay, dejo un poquito y vuelvo. No, normalmente lo que hacen es que cada vez, cuanto más tiempo pasa, es más difícil que vuelvan a la iglesia. Su mente empieza a cambiar, empiezan a fijarse en otras cosas, empiezan a dedicar su tiempo, su vida y su esfuerzo y digamos que sus prioridades son diferentes. Es difícil que una persona pueda, de alguna forma, estar en esa situación y aferrarse otra vez si no es por un tiempo en el que vuelven a engancharse a través de un entrenamiento, a través de un tiempo de concentración, a través de un tiempo de ayuno, a través de algo que a ellos les haga retomar eh, su fe y su vida dentro del Evangelio. Porque esa es la esencia de la fe, que es solo el Evangelio. ¿En qué entreno? Para que yo pueda experimentar solo el Evangelio. Mateo 16:16. No es que la iglesia tiene que ser a mi imagen y semejanza, o que el Evangelio tenga que ser de una forma, o incluso ver a Dios desde mi perspectiva, que es lo que decían las personas. No, no, es que Jesús es el Cristo, no es conforme yo quiero, yo creo, me apetece, tampoco el Evangelio, y no debe ser así mi iglesia, sino que yo tengo que ser quien se amolde al Evangelio. Y esto tenemos que hacerlo a través del entrenamiento. Tenemos que apartar y arrinconar mi antigua naturaleza para que la nueva naturaleza pueda surgir. Y esta es la esencia. Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y dice Jesús, efectivamente, no te lo ha revelado carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos, y le empieza a relatar que sobre esta roca, el testimonio de Jesucristo, Jesús es el Cristo, voy a edificar mi iglesia. No en cuanto a la persona, sino en cuanto al testimonio y al mensaje de Jesús como el Cristo. Y a través de aquellos que tengan el mensaje, van a tener el poder y la autoridad de hacer la evangelización del mundo, que son las palabras que vienen después del versículo 16. Además, tenemos que cambiar la naturaleza. Tenemos que cambiar esa naturaleza. ¿Cómo? A través de la palabra. Cuanto más escucho la palabra, cuanto más profundizo en la palabra, cuanto más tomo, guardo y la experimento, más cambia mi naturaleza. Esto es así. Si yo dejo de experimentar ese sistema o esa corriente que está disfrutando de la palabra, mi naturaleza cambia. Y esto es un problema. Si nosotros avanzamos un poquito de hechos que hemos leído antes y nos vamos a Filipenses, vamos a ver un poquito esta idea. Filipenses 1:6 nos dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir, em, la obra que empezó a través de la salvación, llegando Cristo a mi vida, la va a perfeccionar en el paso del tiempo hasta que esa obra sea perfecta en el momento en el que yo parta a la presencia de Dios. Pero es un proceso en el cual mi naturaleza, mi persona, está cambiando, se está transformando y se está, de esa forma, perfeccionando, santificando. Si avanzamos un poquito más, capítulo 2 versículos 12 y 13, dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora, en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios es el que produce, Dios es el que te lleva, es el que dentro de esa gracia
te hace evolucionar para ser ese obrero. Versículo 12 dice que ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Cuando dice la palabra ocupaos, no se refiere que trabajéis para conseguirla, porque eso ya está ahí y el texto es una evidencia. Os dice que obréis y viváis conforme esa condición y conforme esa gracia que tenéis. Perdón. Obrad, vivid conforme esta respuesta. Esta es la naturaleza que tenemos que cambiar. En cuarto lugar, tenemos que cambiar también y es el método de nuestra vida. El método de nuestra vida. ¿Cuál es? Es experimentar al Dios Trino. Si yo experimento al Dios Trino, toda la obra está hecha. Toda la obra está hecha. Porque vamos a leer en estos versículos. Lo dejo ahí para que lo podáis leer, del 7 al 14, efectivamente, donde nos está hablando, y estos versículos, luego leedlo tranquilamente. Podéis buscarlo en diferentes versiones. Si lo hacéis en, por ejemplo, una versión em, nueva traducción viviente o nueva versión internacional, Biblia la palabra, eh, lo va a decir un poquito más claro, porque sobre todo no va a nombrar a Dios de una forma explícita en vez de hacerlo de una forma implícita como hace el texto en Reina Valera del 60. Pero dice así la palabra de Dios: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Seguimos en el 11. En él mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. De aquí ya vamos a empezar a ordenar. Alabanza de su gloria. ¿De quién está hablando? Todo el rato está hablando de Dios, propósito de Dios, la obra de Dios, el designio de Dios. Todo, al final, es para la gloria de Dios. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Jesucristo. Es decir, ¿cuál es el método que utiliza Dios? Es Jesucristo. Y en él, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio, que es el mensaje de Cristo, de vuestra salvación, y habiendo creído en él, Jesucristo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención en la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Es decir, te está hablando del propósito y la obra de Dios a través del método Jesucristo, siendo sellados por el Espíritu Santo. ¿Cuál es el método de vida, el método completo de evangelismo, el sistema que Dios utiliza en el cual obra? Es el Dios Trino. Es la obra de Dios, la gracia de Jesucristo, el sello del Espíritu Santo. Cuando yo entiendo esto y yo puedo disfrutar de este Dios Trino, que es completo y absoluto, puedo hacer el evangelismo. Esto es la esencia y la naturaleza del evangelismo. Es una respuesta de vida completa, de paz espiritual, mental. Es un tiempo de entrenamiento en el que tenemos que profundizar en la esencia solo del Evangelio, no conforme mi imagen y semejanza, sino conforme Dios lo ha designado todo. Es restaurar nuestra naturaleza a través de la palabra. Y es el método en el cual nosotros vivimos. Es el Dios Trino que obra en nuestra vida y en el campo. El segundo punto es el Evangelio concentrado. Es un Evangelio completo. Emanuel, Dios con nosotros, es suficiente.
Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me falta. Yo sé que en Reina Valera dice faltará, pero es un presente continuo, es un nada me falta, ni ahora ni me faltará después. Es suficiente. Dios conmigo es suficiente. Dios con los obreros en el campo es suficiente. Dios con los discípulos que hayamos levantado o estemos levantando es suficiente. Los hermanos de nuestra iglesia tienen que llegar a este punto. Es suficiente. Salmo 23. No hay nada más que yo pueda desear que esté por encima de eso. En segundo lugar, Filipenses 4:19, como hemos leído antes por aquí cerca, lo tenemos a mano. Filipenses 4:19 nos dice, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él va a suplir todo lo que me falta en Cristo. Pero es que ya sabe lo que me falta. Vamos a poner otra vez en la noticia de antes. Una familia pierde su hogar, lo pierde todo. ¿Tú crees que estas personas tienen que ponerse a orar para que Dios le dé todo lo que han perdido? Objeto por objeto, aspecto por aspecto. O sea, Dios no está con ellos, Dios no ha visto lo que ha ocurrido, Dios no comprende y sabe las necesidades de esta familia. No digo que no oremos, pero que sepamos que Dios ya comprende y además ya está preparando todas estas cosas. ¿Por qué Dios permite ese tipo de circunstancias? No lo sé. Hay un plan, hay una respuesta, hay un motivo, hay algo detrás de las circunstancias, pero ¿qué importa? Que si yo no experimento del primer punto, que es Manuel, es suficiente para nosotros, lo es todo, voy a tener miedo y sí voy a buscar invertir mi vida, tener inseguridad, sentirme fatigado porque voy a estar buscando aquello que me falta. 3. El Evangelio es un tesoro completo. Colosenses 2:3 dice que en él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y conocimiento. Ahí está todo lo que de verdad necesita nuestra vida. No hay más dentro de la palabra y dentro del mensaje del Evangelio que pueda salvar a una persona realmente. No hay más fuera alrededor, en algún lugar, que de verdad pueda tener el valor o se acerque siquiera al valor que tiene lo que está en la palabra. Por eso a mí no me gustan los movimientos ni las iglesias de apóstoles y de profetas que buscan dar algo extra y más como si no fuera suficiente lo que está aquí. Que de hecho eso bíblicamente tiene mucho debate y mucho diálogo si eso es correcto o no es correcto. Ya algún día podremos hablar más de eso si queréis. ¿Qué es lo importante? Que yo, a través del mensaje de la palabra de Dios, yo ya tengo todo y aquí están todos los tesoros que puedo querer. No necesito que alguien venga a darme un mensaje extra más allá o que supere lo que yo ya tengo en la palabra. ¿Qué tenemos que hacer? Profundizar en la palabra. Por eso yo nunca voy a venir a dar un mensaje nuevo, extra, algo especial. No, todo lo que yo puedo contar, hablar, transmitir o enseñar es conforme a la palabra. Podemos utilizar un ejemplo, podemos utilizar una metáfora, podemos ir a una circunstancia que hayamos vivido para que simplemente sirva de ejemplo de lo que esto nos dice y enseña y cómo eso se cumple. Pero nada de lo que está aquí es necesario para mi vida. Es un tesoro completo. Y además es una obra completa. Colosenses capítulo 2 versículo 8. Vamos a leerlo. Filipenses 2, perdón, Colosenses 2:8. ¿Qué nos dice? No lo vamos a leer entero. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Leedlo luego tranquilamente en casa, todos los versículos. Que no os engañe nadie de ninguna forma, ni con filosofías, huecas sutilezas, tradiciones de los hombres, rudimentos del mundo. Solo Cristo, solo Cristo, no según Cristo.
es lo que marca la diferencia. Es el canon, es la vara de medir de mi vida. La obra completa en Cristo, en la cual nosotros también estamos completos en Él. Versículo 9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Cristo Cristo no solamente habita, sino que ya te está diciendo, Cristo es Dios, todo está ahí. Y versículo 10, y vosotros estáis completos en Él. ¿Qué tengo que predicar? Jesucristo. ¿Qué tengo que enseñar? Jesucristo. ¿Dónde está toda respuesta? Jesucristo. ¿Dónde yo me encuentro completo? En Jesucristo. Él es el mensaje de la palabra. Por eso, Juan capítulo 1, versículo 1 nos dice, nos habla de el verbo, Jesús como el verbo. Otras versiones te dicen, Él es la palabra. Si vamos al griego nos dice, Él es el logos. ¿Qué quiere decir? Él es la esencia de Dios, Él es su plan, su propósito y Él es el medio a través de la palabra. En el siguiente grupo, siguiente tiempo, hablaremos un poquito más sobre ello, sobre el logos. Pero Él es la respuesta completa y absoluta. Así que, hermanos, no dejéis de predicar el nombre de Jesucristo. No prediquéis tradición ni religión. No enseñéis esas cosas. Al menos dejadlo para después. Si tenéis que hablar de vuestra tradición, de esta es la iglesia, pues nosotros venimos de aquí, de allá, porque somos bautistas o porque somos reformados o porque somos pentecostales o porque somos de una cosa o de otra. No, primero Cristo. Y después ya tendremos tiempo para hablar de otras cosas. Tres campos en los que tenemos que invertir nuestra vida. Primero, tenemos que tener los ojos para ver nuestra familia. En Génesis 45, versículo 5, nos dice la palabra que en el momento en el que José destapa la realidad de su identidad y les dice, yo soy vuestro hermano, después de 13 años en los que él ya había crecido, se había desarrollado, pensemos que él es vendido con 17 años, más o menos. Dice el texto al principio de Génesis capítulo 37. Y cuando es nombrado gobernador, es con 30. Así que las matemáticas están ahí. 13 años han pasado. No solamente es eso, sino los ropajes, la parafernalia, los tocados que tendrían, es decir, todo, su apariencia habría cambiado mucho. La forma de hablar, el lugar también, claro. Todo jugaba en contra de aquellos hermanos que debían haber reconocido a José. Pero, ¿qué es lo que les dice a José? Después de un pequeño arrebatamiento, de un poco de ira, de desahogo, porque no nos olvidemos que aquellos grandes hombres y mujeres de Dios no dejan de ser personas como nosotros, con sentimientos. Él llega a decirles, no me habéis vendido vosotros, no es vuestra culpa, no es lo que habéis hecho, es que Dios lo ha permitido y Dios me ha enviado, ¿para qué? Para preservar, para preservación de mi familia, de mi pueblo, de todo el mundo. Yo, vosotros, cualquier persona está en medio de una familia en la cual no tienen en la palabra del Evangelio. Por eso tienen que entender, yo soy un enviado en medio de esta familia para preservarla. En segundo lugar, la iglesia. Primera de Samuel 3. ¿Cómo se cría Samuel? Se cría entendiendo, comprendiendo el valor del tabernáculo, el valor del arca, el valor del templo, el valor de estar en la palabra y de que todo aquello sea el centro del pueblo, que cuando no lo fue y vinieron los filisteos y causaron tantos desastres, él tuvo que reunir en Mizpa a su pueblo, capítulo 7, para que volviesen al lugar de respuesta, que es Dios en el centro. Y esta es la experiencia que tiene que tener nuestra iglesia.
Si vuestra iglesia no es perfecta, si vuestro pastor no es perfecto, si los diáconos o ancianos o quienes sean no son perfectos, al igual que tú tampoco lo eres, y cometen errores, es el tiempo y el lugar que Dios, o digo, que Dios tiene para que tú les ayudes. Lo que tú ves que ellos no ven es lo que Dios te da ayuda a ti para que ayudes. No es que en esta iglesia es que no hay obra social, qué mal, me voy a ir a otra iglesia. No, crea tú la obra social. Ayuda tú, comunica tú. Pero, tienes que ser tú el motor que lleve a la iglesia. En tercer lugar, región y trabajo. Dios te ha puesto en un lugar, en un sitio donde hay personas y tú tienes que encontrar a los discípulos que están ahí escondidos. Primera de Samuel 17 es el problema, ese momento tan desastroso, ridículo y vergonzoso para Israel, de que un hombre blasfemaba, gritaba, insultaba y nadie era capaz de ir a atacarle, porque Goliat era muy grande y muy fuerte. En medio de un desastre, de un problema, nadie sabe qué hacer, nadie se atreve, no sabemos cómo salir de este problema. Aparece un joven, David, pequeño, que ni siquiera quiso ponerse una coraza, una armadura. Fue con una piedra y con una honda y pudo derribar al gigante. En medio del desastre está la respuesta. Para terminar, y nos vamos a ir un poquito de tiempo, nos quedaremos sin tiempo para hacer fórum, pero bueno. Eh, podemos hacer algo rápido. Primer punto de la conclusión. Entremos dentro del evangelismo bíblico, siguiendo este proceso que ya tendremos tiempo para profundizar en él. Primero que está el aposento alto, en el cual estaban reunidos con la palabra, orando, esperando la promesa. Es el discipulado persona a persona o discipulado en grupo. Es el primer paso. Luego nos encontraremos en ministerio de equipo. Se levantarán discípulos y obreros con los que conectaremos para hacer juntos la evangelización del mundo. Levantemos obreros o unámonos unos a otros para hacer esa evangelización. Se levantarán casas de misión, lugares, casas, hogares donde en esos sitios se predique la palabra, se ayude a la gente a hacer fórum, se les restaure de sus problemas espirituales, de sus necesidades y pueda ser un lugar donde la gente vaya a encontrar respuesta. Levantemos el equipo especialista. ¿Qué es? Aquellos o aquellas personas que trabajan en el mismo sector, que se puedan unir, puedan hacer ese evangelismo concreto de ese sector e incluso ellos, profesionales de un sector, puedan ayudar a que se levanten los remanentes especialistas que tienen el talento, la especialidad y puedan ser cumbre en su sector. ¿Y luego qué haremos? Iglesias regionales, esos lugares, esos focos de luz, de bendición, de lucha espiritual en medio de una región, más allá de la iglesia principal. Esto ya lo hablaremos y por lo menos empecemos en el primer punto. Vamos a encontrar a las personas con las cuales hacer este aposento alto, este discipulado o como lo queramos llamar. El nombre no importa. ¿A qué persona yo puedo compartirla, el Evangelio poco a poco desde el principio y que se pueda levantar como un discípulo o por lo menos que pueda cambiar su condición? En segundo lugar, tenemos que ponerlo todo dentro, todo lo que tengo y todo lo que soy dentro de la evangelización del mundo. ¿Cómo hicieron? ¿Qué hizo la iglesia primitiva en el aposento alto? Cogieron el mensaje. Jesús es el Cristo, el reino de los cielos, la obra del Espíritu Santo, todo lo ponemos en el campo. Y cuando nosotros nos concentramos en eso, llega un momento en el que sale, explota. Hechos capítulo 2 versículos del 1 al 14. Llenos del Espíritu Santo, salen, comparten el Evangelio a personas en otros idiomas y el versículo 14 se levanta Pedro y empieza a predicar a la multitud. Y cuando todo sale, cuando todo ese mensaje, esa palabra, ese poder del Espíritu Santo sale al campo, empieza a cambiar. Hechos 2:47, donde nos dice que estaban todos juntos, bueno, esos versículos, juntos, unánimes, y el Señor iba añadiendo cada día los que debían de ser salvos. Quedamos con esta fórmula. Todo lo ponemos dentro.
para que luego cuando salga pueda cambiar vidas, pueda cambiar el mundo. Y en tercer lugar, con esto ya terminamos, cambiemos los viejos moldes por nuevos moldes. Los viejos moldes no valen. ¿Cuáles eran los viejos moldes del apóstol Pedro? Eran los moldes del judaísmo. El evangelio es para los judíos, no es para los gentiles. Primero tienes que ser judío para poder ser salvo. No vale ir de extranjero a cristiano, no, tienes que pasar primero por todo el judaísmo. Versículos del capítulo 10, 28 al 29. ¿Qué dice Pedro? Para mí, estar aquí con vosotros es una abominación. Para un judío, estar aquí con gentiles es una abominación, es un asco, es desagradable, es nauseabundo. Pero ¿qué ocurre en el capítulo 11, versículo 17? Está en Jerusalén con la iglesia, con los principales, dándoles el fórum de que el evangelio es precisamente para todos. Y con esto nos vamos a quedar con las palabras del apóstol Pablo en el capítulo 11 de Hechos, versículo 17. Dice el apóstol Pedro, si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Es decir, ¿quién soy yo para con mis viejos moldes y mi antigua forma de vivir estorbar la evangelización del mundo? ¿Qué es lo que hace Pedro? Cambia esos antiguos moldes que no sirven y estorban y digamos que de alguna forma cambia los moldes de su vida a esos nuevos que se amoldan a lo que Dios necesita de nosotros. Así que, hermanos, cambiad los viejos moldes por los nuevos, cambiad vuestra vida, pensamiento, corazón, vuestros hábitos, vuestro todo para no estorbar a Dios y ser, como Pedro, un instrumento y como también lo dice en el capítulo 9 de Hechos, sobre Pablo, un instrumento escogido me es este, para llevar el Evangelio a los extranjeros, para llevar el Evangelio a los gentiles, a reyes y a los hijos de Israel. Amén. Señor y Padre, te damos las gracias en este tiempo porque tú nos has escogido para hacer la evangelización del mundo, nos has dado gracia y poder para ir hasta el último de la tierra. Oramos en este momento, dándote la gloria y la honra por todo lo que hacemos, Señor, y que todo lo que hagamos sea por y para ti. Queremos, Señor, presentarnos como esos obreros fieles y útiles a tus manos que no estorban, sino que juntamente contigo hacemos esa evangelización del mundo a través de la llenura del Espíritu Santo, de la gracia de Jesucristo y del respaldo del trono celestial. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.